Y vamos a comenzar a grabar. Vale, vamos a comenzar. Vamos a revisar la historia de la neuropsicología y vamos a revisar algunos modelos. Tal como les comenté, esta clase ojalá no dure más de una media hora, más de 40 minutos, porque la idea es que no los quiero agobiar con tanto, ¿ya? Al medio vamos a hacer una pequeña actividad, principalmente como, como actividad diagnóstico, ¿ya? Vale, vamos a comenzar con la historia de la neuropsicología. No sé si a ustedes les molestan las pantallas. Ya, ok. Bueno, los contenidos que vamos a revisar, primero la historia de la neuropsicología, vamos a ver el periodo clásico, vamos a ver las primeras civilizaciones que tienen alguna información que nos interese del cerebro, o más bien de la conducta relacionada con el cerebro. Vamos a pasar por el Renacimiento, por supuesto, y vamos a llegar a la época más moderna, y con moderna igual me refiero así como a los años 50, ¿ya? Y luego vamos a revisar los modelos de la neuropsicología. Bien. Los primeros registros que tenemos de civilizaciones que hicieran cirugías en el cerebro eran los paracas. Y ellos geográficamente se encontraban en lo que hoy día es Perú. Es muy impresionante los registros que existen, porque existen más de 180 o 200 cráneos que tienen este tipo de perforaciones. Es súper interesante porque en el fondo hay varias evidencias que dicen aquí que ya, esto que se hacía acá no es un trauma, es decir, esto no es que la persona se rompió casualmente la cabeza, ¿cierto? Podemos ver que tiene líneas rectas y que fue absolutamente intencionado. En algunos casos, como este, por ejemplo, se ve que existen ciertas fracturas. Entonces, se cree que muchas de estas intervenciones se hacían incluso para liberar la presión del cráneo, o sea, del que se generaba intracranealmente. Muchas otras no. Y eso es muy complejo porque cuando una persona ya tiene un hoyo en el cerebro, ya tiene una fractura de cráneo, quitar un pedazo de cráneo no es tan descabellado. Sin embargo, cuando una persona tiene su cráneo absolutamente cerrado, hacerle este corte es algo absolutamente volitivo, intencionado, es decir, algo creían que tenía el cerebro que tenían que cortar aquí para hacer algún tipo de, no tenemos idea si es ritual, si hacían cirugías de corteza cerebral, no tenemos idea, sinceramente. Pero sí sabemos que desarrollaron esta tecnología, desarrollaron esta técnica e incluso lo hacían con distintas formas. Es decir, esta persona tenía, eh, esto, hicieron estos agujeros en el cerebro y más interesante aún es que de acuerdo a cómo está el tejido, en los cortes, se puede saber si es que la persona murió o no murió durante la cirugía. Y muchos de los 180, 200 cráneos que les estoy hablando, muchos no morían. Y eso también es muy impresionante. No tenemos idea si utilizaban algún tipo de anestesia, no tenemos idea realmente para qué lo hacían, no sabemos si realmente les interesaba el cerebro o era un tipo de sacrificio a los dioses que hacían. Esa parte no la sabemos, pero sí sabemos que desarrollaron una técnica. Y eso es muy interesante. Y otra cosa que hacían es esto. En la temprana infancia hacían modificaciones en la forma del cráneo. Entonces ponían, no tenemos idea qué, pero ciertos compresores
que hacían que el cráneo se alargara hacia arriba. Y de hecho, este está en un museo y se hizo un modelo 3D de cómo luciría esta persona, y este es más o menos el resultado. Entonces, esta es la primera información que podemos encontrar en la historia de la humanidad asociada a tratar de buscar algo en el cerebro, porque no, sinceramente no les puedo decir de cirugía o de neuropsicología, no, pero de gente preocupada de algo en el cerebro, ¿ya? Muchos años después, aparecen los aportes de Grecia. Comenzamos con unos 500 años antes de Cristo, con Anción de Grotona, y él expuso, o sea, él lo primero que empezó a descubrir fue que existían nervios ópticos. Hizo una teoría del sueño, que es muy interesante, que en el fondo lo que él planteaba es que los sueños, hay una información aquí, bueno, Cristel, ¿puedes ver tú eso? Perdón, tengo problemas atencionales. Hizo la primera teoría del sueño. En esta planteaba que existía algo distinto al cuerpo, algo que empezamos a esbozar como un concepto de es algo que nos permite imaginar cosas, es algo que nos permite visualizar cosas, sin embargo esas cosas no están pasando, y por otra parte, en el fondo tenemos que podemos soñar todas las noches, y podemos tener distintos tipos de sueño, y todo esto, algo tiene que ver con el cerebro. Este fue uno de los primeros que empezó con la hipótesis cerebral. Obviamente con los nervios ópticos empezó a decir, bueno, aquí hay algo que tiene que estar conectado, ¿cierto? Luego, unos 5 años después, Empedocles empezó a hablar de la hipótesis cardíaca, y ahí nos fuimos un poquito a otra parte. De hecho, la hipótesis cardíaca se le llamaba el enfoque racionalista, y Aristóteles era un fanático de esta hipótesis, que creían que en el fondo el cerebro no era nada más que una forma de enfriar la sangre del cuerpo, imagínense. Y que el corazón tenía esta especie de mente, ¿ya? Todas estas informaciones que podíamos procesar, ni siquiera lo conceptualizaban de esa manera en esa época, no eran capaces de tener esta teoría así como de que hay un procesador en nuestro cuerpo, pero sí de alguna u otra forma había un concepto de que percibimos las cosas, ¿cierto? Existen los sentidos. Bueno, ¿a dónde va esa información? Bueno, algunos planteaban que era el cerebro, bien. Sin embargo, la hipótesis más fuerte en la época era el corazón. Así que ahí nos alejábamos un poquito. Hipócrates fue el primero que empezó a hablar de trastornos del lenguaje. No sé si alguna vez habían escuchado esta información, pero empezó a darse cuenta que había gente que era áfona. En el fondo que habían personas que nacían y no desarrollaban el lenguaje, muchas probablemente tenían alguna hipoacusia, habían otras que perdían funciones cerebrales. No lo planteaba así, como perdía función cerebral, pero perdía la capacidad de comunicarse, ¿ya? Y esas descripciones son súper antiguas, y en el fondo trataban de decir así como, toda esta información de alguna manera tiene que estar ligada al cerebro. Toda esta capacidad de comunicarse, toda esta capacidad de verbalizar las cosas, de alguna u otra manera tiene que tener algo que ver con el cerebro, que todavía no tenía ni idea, por supuesto. Es más, nosotros tampoco lo tenemos tan claro. Y luego, Herófilo plantea, y ya con palabras mucho más concretas, plantea que el intelecto está en el cerebro. Y este es como el primer inicio del localizacionismo.
Continuamos con Herófilo. Él planteó que la cognición se encontraba en el tercer ventrículo, mientras que el alma en el cuarto. También identificó que habían unas zonas asociadas a la memoria, que eran las zonas más posteriores. Pasan varios años, alrededor de 400 años, y llega Galeno, con todos sus aportes a la medicina. Entre ellos, él dice, sí, efectivamente el intelecto está en el cerebro. Yo no sé si ustedes saben, pero Galeno era médico, bueno, es de los primeros médicos, así como padre de la medicina, ¿no? Y en el fondo, Galeno lo que hacía era, él operaba, no sé si le podemos decir operaba, pero investigaba, observaba a sus pacientes, y sus pacientes eran gladiadores. Imagínense la cantidad de traumas que debían haber tenido esos seres. Los más horribles posibles. Bueno, él observaba cómo esos traumas generaban diferencias, por ejemplo, en el intelecto. Y él dijo, sí, yo estoy de acuerdo con Herófilo. El intelecto se encuentra en el cerebro. Sin embargo, no se encuentra en el tercer ventrículo, se encuentra en la sustancia blanca, ya que es esta sustancia cerebral, que todavía no diferenciaban de sustancia blanca a sustancia gris, pero en el fondo planteaba que no era donde estaba el espacio, sino que donde estaba la sustancia. Otro gran aporte de Galeno fue la identificación de los pares craneales, ¿ya? Identificó 7 de ellos. Luego de esto, vinieron 10 siglos. No sé si se han dado cuenta, pero durante la Edad Media no pasó nada más que matanzas en la historia. Impresionante. Ningún aporte. Nada, nada de nada. El desarrollo de la ciencia durante la Edad Media no avanzó nada. Y luego, en la Edad Media, bueno, es un poco cerrando la Edad Media, porque esto fue en el 1400 todavía. Guaneiro hace una descripción de 2 sujetos con afasia, ¿ya? Uno que tenía parafasias y el otro que tenía probablemente una afasia no fluente, podría ser una de Broca, una transcortical motora. No lo describe tan bien. Sin embargo, Antonio no hace la asociación cerebral, ¿ya? Simplemente hace esta descripción de que esta persona tiene este tipo de conductas y las describe como parafasia. Por otra parte, en el otro sujeto dice, esta persona es no fluente. Y también no hace la descripción cerebral, que es uno de los grandes aportes que vamos a ver después. Sin embargo, sí plantea que su lenguaje es distinto, ¿ya? Luego en el 1500, cerrando el 1500, de hecho, llega Descartes con el dualismo cartesiano, ¿ya? Y aquí se comienza con esta pregunta que todavía tiene controversias acerca del cuerpo-mente. Existe una mente, es parte del cerebro, tenemos una mente que está asociada a un alma, ¿está qué? Bueno, esto fue hace mucho tiempo, y por supuesto el dualismo cartesiano de Descartes es uno de los grandes aportes a la neuropsicología. Empezar a pensar que existen estas capacidades, que existe esta mente, y que no sabemos dónde está esta mente, porque sí, efectivamente en esa época ya podíamos saber que podemos ver, sí, efectivamente. De hecho, Descartes también hace grandes aportes a los ángulos en los cuales se generan las entradas de los rayos al ojo, que son 42 grados, por cierto. Y que esta información llega a los nervios ópticos, que ya habían sido descubiertos antes, y que esto está pegado al cerebro, perfecto, ¿no? Grandes aportes. Pero aparte de la observación anatómica, de la observación funcional, él se cuestiona y dice, bueno, entonces, todo este intelecto, toda esta autoobservación, porque en el fondo empezamos a tener nociones dentro de la discusión, nociones de conciencia,
de el estar enterado de uno mismo, ¿cierto? Y esta es la discusión que plantea Descartes, ¿cierto? ¿Dónde está la mente? ¿Es distinta al cuerpo o no es distinta al cuerpo? Bueno, nos saltamos unos 200 años más o menos, y nos vamos a los aportes de Luigi Galvani. Esto va un poco por líneas separadas. Hoy día todo nos aporta, pero en esa época el trabajo de Descartes estaba por una parte muy ligado a lo filosófico, ¿ya? Por otra parte a lo anatómico, pero en el fondo eran como sus dos oficios. Por otra parte, Luigi Galvani era un neurofisiólogo sin saberlo. Él es de los primeros neurofisiólogos que existen, porque empezó a ver que todos estos, todos estos nervios que ya se habían descrito antes, no eran simplemente tubos, sino que eran conexiones que llevaban electricidad. Él hizo experimentos con ratas, como pueden ver aquí en las imágenes, y lo que hacía era poner electricidad en distintos nervios y veía cómo se contraían o no las distintas partes de las ranas. A los amantes de los animales ya les digo que toda la historia de la ciencia es un poco macabra, porque, bueno, ya verán más adelante, vamos a pasar por perros y primates no humanos y un montón de tortura animal para poder tener información que hoy día nos ayuda muchísimo, pero en el fondo ahí los procesos éticos no sé si estaban muy bien regulados. Bueno, nos saltamos 100 años más y llegamos a los grandes aportes de Gall, Franz Joseph Gall. Él dice que el cerebro tiene funciones mentales y que éstas se pueden localizar, ¿ya? De hecho, él hizo una descripción, esa imagen que ven ahí es la descripción que hizo él, acerca de 30 funciones que existían en el cerebro. Ahora, y aquí viene la parte pseudocientífica de Gall, y por lo que fue absolutamente criticado, porque Gall tiene un gran aporte, que es como la función mental tiene una localización, ¿ya? Sin embargo, siguió avanzando en su línea y ahí como que se perdió un poquito, porque lo que él planteaba era que, de acuerdo a la forma del cráneo, es decir, tú tocabas un cráneo y perfectamente podías saber cómo eran las funciones mentales de las personas. Entonces, las características de la gente estaban dadas por la forma del cráneo. Y obviamente eso cae mucho en la pseudociencia y cuesta mucho, en el fondo, encontrarle lógica. Sin embargo, igual hay que darle cierto crédito. En el fondo, en esa época, era muy difícil tener otra información. Piensen que hasta ese momento ni siquiera sabíamos que existían las neuronas, ¿ya? Bueno, entonces, hoy día, Franz Joseph Gall es considerado un pseudocientífico. La frenología no fue bien vista, sin embargo, dio pie para el localizacionismo, ¿ya? Que es súper importante. Bueno, Florence fue de hecho uno de sus grandes retractores, ¿ya? Los experimentos de Florence se basaban principalmente en la extirpación o ablación de ciertas partes del cerebro. Lo primero que hizo fue sacarle los canales semicirculares a las palomas, y un poco eso eran los dibujos que él hacía después de estos experimentos. Como les comenté antes, la ética y la ciencia han tenido grandes desacuerdos. Bueno, entonces lo que él planteaba es como, tú no puedes en el fondo todas las funciones no van a estar necesariamente localizadas en un punto, ¿ya? Entonces aquí comienza, entre Gall y Florence, comienza la discusión entre si el cerebro tiene una lógica localizacionista o funcionalista, ¿ya? Por otra parte, también hizo, en conejos, le sacó el cerebelo, y se dio cuenta que perdían el equilibrio. Entonces, en el fondo, lo que él planteaba es como que si tú quitas una parte, no quitas necesariamente una función, porque este equilibrio está lleno de muchas otras funciones, ¿ya? Entonces, en el fondo, esta perspectiva funcionalista planteaba que
no existe localización de las funciones, sino que existen sistemas que trabajan en conjunto y que eso permiten funciones simples o complejas. También le hizo extirpación de hemisferios cerebrales completos a las palomas y en el fondo él observaba que con eso disminuía la cognición. Ahora, otra cosa a considerar, que en esta época todavía no aparece ni Broca, ni Wernicke, ni todos estos superhéroes de los que hemos sabido siempre, sino que simplemente teníamos la idea de que el intelecto está en el cerebro, ¿ya? O sea, esa es la base con la que trabaja esta gente. Tenían muy pocas herramientas, todavía no sabemos que existen las neuronas. Entonces, sacar un hemisferio completo hoy día suena un poco aberrante, pero en la época era un experimento absolutamente válido, dejando de lado la parte ética. Entonces, bueno, de aquí se comienza la discusión acerca del localizacionismo y la funcionalidad cerebral, ¿ya? Que en el fondo son dos líneas que de hecho hasta hoy día tienen ciertas disputas. Otro aporte grande de Florence tiene que ver con que, como que aparte de que el cerebro tiene una funcionalidad que esta funcionalidad en el fondo en forma completa permite las funciones, por ejemplo, cognitivas, hay ciertas partes que se controlan más de una o de otra, pero eso no significa que la función esté ahí, ¿ya? De hecho, si hoy día nos ponemos a ver cómo entendemos el cerebro, es mucho más similar a esto, ¿ya? Es mucho más funcional que localizacionista. Sabemos hoy día, un poco adelantando, me imagino que en neurología ya vieron algo de esto, sabemos hoy día que el cerebro tiene ciertas especializaciones, ¿cierto? El cerebro está especializado en ciertas cosas. Sin embargo, sabemos que muchas veces hay zonas del cerebro que trabajan en conjunto, y estas pueden estar conectadas por fibras de sustancia blanca, o bien pueden no estar conectadas físicamente. De hecho, hoy día sabemos que hay zonas del cerebro que oscilan a la misma frecuencia y están trabajando juntas. Entonces, eso es una visión muy de funcionalismo. Ahora, el localizacionismo también tiene todo su logro, y lo vamos a seguir revisando, pero en el fondo les digo, esta es una discusión que todavía no termina, o sea, lo que empezaron en esta época estos seres humanos, todavía hoy día tiene ciertas discrepancias. Bueno, del localizacionismo nos saltamos a Broca y del funcionalismo a Hagelin Jackson, que son principalmente los máximos exponentes. Espérenme un segundito. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, perfecto. Profe, puedo ir un poco más lento. Sí, puedo ir un poco más lento. Sí, generalmente hago eso yo. Así que sí, está bien que me lo digan. Ya. Sí, profe, por favor. Ya. Ok. Bueno. Entonces, vamos con el localizacionismo. Bullard, en el 1825, hizo un tratado clínico acerca del encéfalo y cómo el encéfalo tenía ciertas funciones. Y de hecho, fue el primero en descubrir que el lenguaje tenía una localización frontal. Luego de unos años de trabajar en esta línea, Bullard lo que hizo fue hacer una exposición en un congreso que era súper importante en Europa, en París, y a ese congreso asistió un neurólogo, Paul Broca. Entonces, hoy día todos conocemos el área de Broca y todo eso, sin embargo,
los primeros acercamientos a esta descripción localizacionista que se hizo del lenguaje fue Boulard, ¿ya? Bueno, ya saben un poco la historia, me imagino. En 1861, el neurólogo francés Paul Broca hizo la descripción de un paciente, el Monsieur Tantan, que solamente decía tan, tan. Sin embargo, comprendía absolutamente todo. Era capaz de comprender lo que le decían, pero si necesitaba conversar algo, decir algo, pedir algo, lo que fuese, lo único que decía era tan tan. Y con esto, Paul Broca lo que hace es iniciar el concepto de la afemia, ¿ya? Y por supuesto, gracias a este descubrimiento, llega a nosotros hoy día, de hecho, aún que le mencionamos al pie de la tercera circunvolución frontal, el área de Broca, ¿sí? Hoy día sabemos que el área de Broca está ligada al lenguaje y que obviamente lo que encontró Paul Broca era una afasia de Broca, ¿ya? Una lesión en esta zona genera una afasia no fluente, la que las personas no pueden repetir, pero sí comprenden. Hoy día la descripción está mucho más completa, ¿cierto? Ese cerebro que ven ahí, del Monsieur Tantan, está todavía en un museo en París. Así que si algún día pasan por París, vayan a sacarse una foto con el cerebro. Bueno, un par de años después, y siguiendo la idea del localizacionismo, o sea, cuando Paul Broca hace este hallazgo de que el lenguaje, la fluencia del lenguaje está asociada a esa zona en particular, todos los científicos dijeron, ok, entonces tenemos que mapear el cerebro completo. Y aquí otra vez comenzamos con el tema de los animales. Fritz y Hitzing, eh, empiezan a analizar en distintos animales, sobre todo en perros, y de hecho al principio fue terrible porque ni siquiera usaron anestesia, pero después se usaron anestesia porque como que los demandaron y todo eso. Y empezaron a ver qué pasaba, y esto, cerebro abierto, qué pasaba cuando se estimulaban distintas zonas del cerebro. Lo que ellos querían hacer era localizar la corteza motora primaria. Entonces estimulaban y dependiendo de lo que el perro hacía, es que era motora o no era motora. Hoy día esto es un tremendo aporte considerando que tenemos un homúnculo que está súper descrito y qué sé yo, tenemos la información de la corteza motora súper bien descrita. Sin embargo, el cómo llegamos a eso igual fue relativamente complejo. Por otra parte, un par de años después, Ferrier lo que hace es un mapa funcional de la corteza sensorial. Entonces también quería participar de este localizacionismo, pero como ya la corteza motora estaba tomada, se fue a la sensorial y empezó a testear cuáles eran las áreas que se activaban. Ahora, Ferrier tiene un perfil mucho más funcionalista que localizacionista, que Fritz, por ejemplo. Y aquí obviamente hay un sesgo que la corteza motora está mucho más especializada que la sensitiva, ¿ya? La sensitiva es un poco más difusa. Entonces, un poco las tendencias que tomaron estos personajes también estaban un poco basadas en lo que el cerebro les iba diciendo. Ferrier, de hecho, junto a Jackson, luego colaboraron mucho en la visión funcional, pero ya les voy a comentar eso más adelante. De momento, seguimos con los aportes desde el lenguaje. Otra cosa que es importante es como de toda la neurología, de toda la neuropsicología, en los aportes del lenguaje fueron justamente los que iniciaron todo esto, fueron justamente los que iniciaron la localización de las funciones, ¿ya? Entonces el lenguaje en la neurociencia cognitiva hoy día es realmente importante. Bueno, Carl Wernicke, unos años después, un poquito antes de Ferrier, de hecho, pero después de Broca,
en el 74, 1874, también con un paciente observa ciertas características lingüísticas y luego post-mortem hace un análisis de su cerebro y puede observar que tiene una lesión en la zona superior posterior temporal, ¿cierto? Que hoy día es conocida como el área de Wernicke. Entonces, Wernicke dice, ok, si tiene esta lesión acá, tiene características completamente distintas a las que alguna vez mencionó Paul Broca. En el fondo, si la lesión está en Broca, es no fluente y comprende. Y si la lesión está en Wernicke, no comprende nada, sin embargo, puede hablar fluentemente. Entonces, aparte de decir, existe esta zona que tiene esta función, que fue uno de los aportes de Carl Wernicke, uno de los grandes aportes tiene que ver con la idea de que existe una representación motora en Broca y una representación auditiva en Wernicke. Entonces dice, este es el centro de las representaciones auditivas, donde está el área de Wernicke. Y, por supuesto, lo que la descripción que hizo Broca la llama el centro de las representaciones motoras. Por lo tanto, también plantea que esta zona, el área de Wernicke, con el área de Broca, de alguna manera se tienen que conectar. En ese momento, él no tenía idea cómo, pero sí dice que tiene que haber un curso de información entre estas dos áreas. Entonces, por una parte plantea esta fascia sensorial, con estas características. Bueno, de hecho comienza con el concepto de afasia, que es súper importante porque Broca lo que él mencionaba es que existía una afemia. Entonces, Wernicke dice que existe una afasia y que si se llegara a desconectar el área de Broca con el área de Wernicke, es decir, el área de las representaciones motoras con el área de las representaciones sensoriales, en ese escenario habría otro tipo de trastorno. Entonces también define de alguna manera, más que define, no la define, perdón, predice, porque esto es una predicción lo que hace. Porque sin ninguna evidencia plantea que esto debiese ser así, ¿ya? Y plantea que trata de predecir una afasia de conducción, que sería una afasia cuando se desconecta el área de Broca con el área de Wernicke. Y con esto ya no es, cuando Carl Wernicke hace esto, ya no solamente está haciendo un localizacionismo, ¿ya? Porque no es solamente que en esta zona, que en el pie de la tercera circunvolución frontal, esté la producción del lenguaje, como plantea Broca, sino que plantea que existen centros de representaciones que están conectados de alguna forma. Y aquí se da inicio al conexionismo. Unos años más tarde, otro estudioso del sistema nervioso, Joseph Dejerin, hace una descripción de la primera alexia, un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular y era absolutamente incapaz de leer. Observó luego también en lesiones post-mortem que el sujeto tenía una lesión en el giro supramarginal, ¿ya? Entonces esta es la primera descripción también de una alexia. Esto mucho más similar a lo que hizo Broca, ¿ya? Encontrando la lesión y asociándola a una función. Entonces, Dejerin está mucho más cercano a un localizacionismo, ¿cierto? En 1885, Lichtenstein toma la información que desarrolló Wernicke y lo transforma en un modelo, el modelo de la casa, el famoso modelo de la casa. En este se plantea que existen distintos centros, ¿cierto? El primero de ellos, aquí representado con el 2, o con la A, mejor con la A, comencemos con la A. La A correspondería al centro de representaciones auditivas, ¿ya? Y esto estaría ubicado en el cerebro, en el área de Wernicke, ¿ya? Luego habrían dos caminos. Yo podría seguir uno por acá, u otro por acá. Estoy moviendo el mouse, me imagino que todos lo ven. Si alguien tiene problemas para ver eso, que me avise y hago otra cosa, no sé.
intento hacerlo de otra manera, ya. Entonces, del centro de representaciones auditivas, el área de Wernicke, nos podemos ir al centro conceptual, y esto estaba representado en el cerebro en forma difusa, es decir, esto no tenía una localización específica. Pero acá se encontraban todos los significados. Entonces yo acá, en el fondo, tenía la representación auditiva. Cuando yo escucho una palabra, la represento auditivamente, y luego, para encontrar su significado, la voy a buscar acá, al centro conceptual. Luego, si yo quería producir lenguaje, tenía que salir del centro conceptual, porque evidentemente necesito un concepto antes de hablar, y luego iba a las representaciones motoras, y luego salía. Entonces, en el fondo, el modelo de Wernicke-Lichtenstein plantea que existen distintos centros de representaciones, un centro conceptual, y distintas vías que los unen. Obviamente la entrada es auditiva, la salida es de habla. Y hay distintas conexiones dentro de los núcleos de este modelo. Entonces, voy a recordar que tengo que ir más lento. Me debería poner un post-it. Voy a ponerme acá, más lento. Entonces, ¿qué pasa? Llega la información acá. Les voy a dar un ejemplo mejor. ¿Qué pasa si yo les digo, ¿dónde están sentados? Respondan. Puede ser por el chat o por donde quieran. En este momento creo que nadie me está escuchando. Ahí sí. Ya, ¿dónde están sentados? Ya. ¿A qué se refiere con fluente o no fluente? Chuta. Eso pasó hace rato, ¿no? Ya vamos a aclarar lo que es fluente y no fluente, ¿ya? La silla, sillón, cama, eso ya, perfecto. Están sentados en... Si yo les digo, ¿dónde están sentados? Ustedes escuchan, entrada auditiva, entra esto acá al centro de representaciones auditivas y luego se va al centro conceptual, porque ustedes tienen que decir, ¿dónde estoy sentado? Sí, estoy sentado, ¿qué es esto? Esto es una silla. Llego al significado en centro conceptual. Y luego eso lo lleva a una representación motora. Me voy a imaginar que lo dijeron, porque en este modelo no está considerada la escritura ya, pero vamos a imaginarnos que dijeron la palabra silla, ¿cierto? Entonces, tengo el concepto de silla, va al centro de representaciones motoras y sale la palabra silla, ¿ya? Por otra parte, si yo quisiera tomar el otro modelo, o sea, perdón, la otra vía de este modelo, sería, les voy a dar una instrucción, repita la palabra silla, entonces la información auditiva entra, llega a las representaciones auditivas, pasa directamente por esta vía, es decir, no me interesa el significado, no voy a buscar la representación conceptual, sino que hago directamente un loop entre la representación auditiva y motora. Entonces les digo, repita la palabra silla, llega, cruza, hacen la representación motora de lo que yo dije y dicen silla. Ya, preguntas. ¿Alguien tiene duda con respecto a eso? Profe, Dime. ¿podría repetir lo último que dijo? Que no lo entendí muy bien. ¿Las vías? Claro, la última que como pasaba directo. Claro, ya. Voy a repetirlo. Por cierto, voy a responder la pregunta que estaba escrita antes, porque si no después la voy a olvidar. Sí, dije que existían afasias fluentes y no fluentes, y voy a devolverme un poco acá para que lo veamos desde aquí, desde lo que planteaba Carl Wernicke. Entonces, en el fondo, las afasias fluentes son aquellas en las cuales las personas hablan, tienen un lenguaje que tiene, hoy día se define así, en ese momento no era no estaba tan definido de esta forma, pero hoy día reconocemos que una persona es fluente cuando tiene más de 7 palabras en su enunciado, ¿ya? Entre 4 y 7 identificamos que es medianamente fluente, y cuando es menos de 4 es no fluente. Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo a un usuario, hola, ¿cómo se vino? Y me dice, casa, taxi, dinero. Esa persona es claramente no fluente, ¿cierto?
Por otra parte, los fluentes van a hablar un montón, probablemente como estoy hablando yo ahora, pero el problema es que no comprenden y las frases son muchas veces paragramaticales, es decir, estructuralmente no son tan correctas. Ya, volvemos a lo de acá. Vamos a repetir esto. Chat de nuevo. Gracias, profe. De nada. Entonces, de acuerdo al modelo de Wernicke-Lichtenstein, tenemos dos formas de procesar la información, ¿ya? Una es más automática, que vendría siendo la repetición, y la otra vendría siendo una más asociada al significado, que puede ser un proceso comprensivo, es decir, yo escucho una palabra, la represento auditivamente y llevo un concepto. Escucho la palabra silla, la represento auditivamente y me voy al centro de los significados, donde yo tengo todo un rango de sillas posibles. Hay sillas de madera, de plástico, de playa, de todo. Yo puedo conceptualizar esa información de distintas maneras. Las sillas tienen características, pueden ser cómodas, pueden ser incómodas, pueden ser bajas, altas, pueden tener respaldo o no. Todas las sillas posibles están en este centro conceptual. Entonces, si yo quiero entender algo, simplemente tengo que pasar de esta vía auditiva al centro de representaciones auditivas y luego llego al significado. Si yo quiero decir una palabra, comienzo del concepto. Me imagino un león. Me imagino un león, luego lo represento motoramente y digo palabra león. ¿Ya? Entonces, en el fondo, yo acá tengo una vía y luego la otra. Si yo puedo hacer distintas cosas, puedo simplemente comprender. Entonces pasaría del 7 al 2, 6, y llego al centro de representaciones conceptuales, y llego hasta ahí, solamente comprendiendo algo. Luego puedo tener producción, que comienza al centro conceptual, que va al centro de representaciones motoras, y sale por la programación y producción del habla. También puedo responder una pregunta, como yo les decía. ¿Dónde están sentados? Ustedes escuchan mi palabra, representan auditivamente mi pregunta, todas las palabras que yo dije en mi pregunta, las conceptualizan, llegan a la respuesta aquí piensan, sí, estoy sentada en una silla. Y eso se va a representar motoramente y luego sale con la palabra silla. Por otra parte, hay una vía que es más automática, que no necesita del concepto, no necesita del significado. Yo les puedo decir, repita la palabra silla, y hacen esto. Representan auditivamente, cruzan, por lo que hoy día es conocido como el fascículo arqueado, cruzan rápidamente, directo las representaciones motoras, y pueden salir por el habla, ¿ya? Esto me sirve tanto para repetir la palabra silla, como para repetir una palabra que no existe, que yo puedo repetir perfectamente, independiente de que no tenga un significado, ¿ya? Entonces yo tengo esta vía que es de repetición, y esta vía que es más comprensiva. ¿Sí? ¿Le quedó claro a la persona que tenía esa duda? Sí, gracias. ¿A qué se refiere con centro de representaciones motoras? El centro de representaciones motoras corresponde a, yo cuando quiero decir una palabra, tengo que cumplir con ciertos parámetros articulatorios, ¿ya? Es decir, cuando quiero decir silla, tengo que hacer ciertos movimientos, ¿ya? Esos movimientos tienen que ser programados. Entonces, la programación motora se encontraría en esta parte. ¿Alguna otra pregunta? Chat. Profe, si repito, igual debería ir al centro conceptual para saber qué es repetir o no. La primera palabra, cuando yo les digo repita, ahí tiene que ir al centro conceptual, porque tienes que entender la instrucción. Pero cuando estás repitiendo, ya no. Repita la palabra hasta ahí, centro conceptual. Y digo, sí, ya, y ahí ya no está usando el centro conceptual. O yo también podría decir, ya sí, igual puedes repetir. Ahora, ojo, estamos en 1885 todavía. Vamos a seguir complejizando los modelos, pero este es el primer modelo que se hace del lenguaje. Estamos en los inicios del conexionismo, ¿ya?
Bueno, esto da pie, este modelo, bueno, a otros grandes aportes de Lichtenstein es que incorpora más afasias. Dice que si se genera alguna interrupción en estas vías, se generan otras afasias que nos habían mencionado antes, que son las afasias transcorticales. Entonces, si tengo una desconexión entre el centro de representaciones auditivas y el centro conceptual, voy a tener una afasia transcortical sensorial. ¿Me escuchan? ¿Cómo que se me apagó esto? No, parece que sí. Ya. Voy a tener, si tengo un corte entre el centro de representaciones auditivas y el centro conceptual, voy a tener una afasia transcortical sensorial. Por otra parte, si el centro conceptual se desconecta de las representaciones motoras, voy a tener una afasia transcortical motora. Todas las A que están ahí son de afasia, ¿ya? Entonces se empieza a plantear de que si tengo una lesión en 1, es decir acá, tengo una afasia motora cortical, una afasia de Broca. Si estoy en 2, una afasia sensorial cortical, sería una afasia de Wernicke. Si desconecto 3, tendría una afasia de conducción, que de hecho se caracteriza porque las personas no pueden repetir, ¿ya? No pueden repetir nada, ni palabras, ni pseudopalabras, ni nada. 4 sería la representación de la conexión del centro conceptual y la representación motora, entonces me daría una afasia transcortical motora, que se caracteriza por, al igual que Broca, que sería esta afasia que está aquí, tiene problemas de fluencia, es no fluente, es decir, dice menos de 4 elementos por enunciado. Sin embargo, esta de acá tendría buena la repetición, porque en el fondo esta vía de aquí está indemne, porque está cortada acá arriba, ¿ya? Y pasaría lo mismo con la transcortical sensorial, que en el fondo la persona no puede comprender, sin embargo puede repetir, ¿ya? Ya sí, bueno. Y luego, por supuesto, estarían se describe también la afasia motora subcortical y la afasia sensorial subcortical, que tiene que ver con los cortes en las vías de acceso a los centros de representación auditiva o motora. Ya, seguimos avanzando en la historia. Ahí estamos. Luego vinieron varios aportes. En el fondo, después de todo esto, se destapa una ola de gente investigando funciones que estaban dañadas en distintas personas con daño cerebral. Este fue como el momento de la lesión cerebral. Entonces, por ejemplo, Munch describió las agnosias. Eisenhower, particularmente la agnosia visual asociativa. Luego Lippmann empieza a hacer descripciones de las distintas apraxias, de cómo podían haber unas apraxias que eran más ideatorias, unas más ideomotoras y así. Yo sé que hay hartos conceptos aquí a lo mejor que no conocen, así que para que podamos avanzar en la clase y no hacerla tan eterna, les voy a pedir que vayamos haciendo una lista de eso. ¿Tenemos alguna forma de compartir un...? A ver, ¿qué es esto? No. Podríamos ir haciéndolo en el chat, ¿les parece? O no sé si tenemos alguna otra herramienta. Cristel, ¿estás por ahí? Estoy. ¿Me escucha? Sí. ¿Tú estás atenta al chat, cierto? Sí, sí, Ya. acá estoy. Le voy a pedir a los chiquillos que vayan anotando en el chat, que vayan anotando las palabras que no conocen, ¿ya? Por ejemplo, agnosia. No sé si saben lo que significa agnosia. Bueno, si no saben, pongan asterisco y agnosia. Asterisco, apraxia, y así. ¿Ya? Entonces después vamos a desarrollar más cada uno de los conceptos que no conozcan, pero de momento no se los voy a explicar todos, porque si no, no voy a terminar nunca esta clase, ¿ya? Entonces tú ahí llevando un registro de esa información, ¿ya? Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, luego llega Haglin Jackson, que, si lo recuerdan, era un fiel seguidor de Florence, de este ser humano que experimentaba con palomas, conejos, y planteaba el funcionalismo. Volvemos acá. Y
una de las cosas que plantea es que dice, el que tú localices que hay una alteración cognitiva, no lo plantea con estas palabras, pero para que ustedes me entiendan, lo que dice Jackson es como que tú encuentres una alteración cognitiva y después encuentres una lesión en el cerebro, no necesariamente significa que encontraste la función de esa área del cerebro, ¿ya? Como que Jackson, al ser funcionalista, plantea que el cerebro es mucho más complejo que eso. Y en 1878, junto a Ferrier, que era el que experimentaba con la corteza sensitiva y otros más, empiezan la revista Brain, que hoy día es una de las revistas más importantes dentro de la neurociencia. Jackson tiene sus principales aportes en la epilepsia, ¿ya? Estudió por mucho tiempo la epilepsia, hizo grandes descripciones, y un poco también pensando en eso, es la visión que tiene él, porque en el fondo cuando se genera la epilepsia, estas descargas generalizadas, es evidente que en el fondo él veía el cerebro de otra forma, no lo veía como pequeños núcleos, ¿ya? Entonces, una de las cosas que plantea es que existe una jerarquía funcional, es decir, existen distintas zonas del cerebro que tienen jerarquía en términos de los procesos. Hay procesos más complejos y hay procesos menos complejos. Y dependiendo de la zona del cerebro es que se va a encargar de procesos complejos o procesos simples, ¿ya? También planteaba que era posible fraccionar zonas del cerebro. Dentro de esta jerarquía funcional, en el fondo, él decía que se podían separar zonas, que estas zonas son más complejas, estas zonas son menos complejas, y así. Sin embargo, no es divisible, es decir, que el área de Broca esté alterada no significa que el lenguaje esté en el área de Broca, ¿ya? Porque en el fondo, aquí lo que se plantea es que sí, el lóbulo frontal es extremadamente complejo, y, por ejemplo, altera el lenguaje, pero probablemente también altera otras funciones. Entonces, en el fondo aquí la visión de Hagelin-Jackson tiene que ver con que el cerebro trabaja como una entidad que se separa en capas de complejidad, pero que está absolutamente conectado y que trabaja en conjunto, ¿ya? Es decir, que no trabaja solo el área de Broca cuando se genera el lenguaje, sino que trabaja muchas otras áreas. No plantea particularmente lo del área de Broca, un ejemplo que les doy yo, ¿ya? Plantea que todo el cerebro funciona así, ¿ya? Y aquí ya se afirma bastante más la visión del funcionalismo. Por otra parte... Antes de que siga, es que Sí. no entendimos lo de Jackson cuando dice eso de localizar la función. Es que ahí habló como muy rápido y como que muchos nos fuimos. ¿Lo podría explicar de nuevo? Sí, lo que plantea es que el hecho que tú encuentres una alteración cognitiva y luego en el cerebro veas que hay una lesión cerebral, no significa que encontraron la función de esa zona del cerebro. Porque el cerebro es más complejo, porque trabaja como una entidad. Entonces, él critica mucho lo que hacía Broca, o lo que hacía Wernicke incluso, o todos los que describieron las anomias y las alexias, porque en el fondo veían unas características de un paciente y luego veían el cerebro cuando la gente moría. Entonces decían, ah, este es el centro de la lectura, ah, este es el centro de no sé qué, ah, esto es el centro de no sé qué. Entonces lo que él plantea es que realmente no es tan sencillo como ver una función alterada y luego ver una lesión y decir esa función, que en el fondo la función de esa área es la que estaba alterada. No es tan sencillo, porque el cerebro trabaja como una entidad única, que tiene distintas capas, que tiene distinta jerarquía de complejidad. Hay zonas más complejas que otras, y que incluso esto se puede fraccionar, es decir, se puede generar justamente estos espacios en los cuales hay zonas más complejas y hay zonas más simples, o hay unas intermedias. Sin embargo, no es divisible en términos de área, es decir, el área de Broca sola no hace nada. El área de Broca trabaja con muchas otras áreas, y así. ¿Te quedó más claro? Sí, profe, súper, gracias. De nada.
No entendí lo de que me desconecté de esto. Ya, perfecto. Entonces, acá se habla ya del funcionalismo. No sé qué pasa aquí. Ahora sí. Ya en el 1900 llega con unos tremendos aportes el padre de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal, que con su pequeño microscopio empieza a analizar tejido cerebral y descubre nada más y nada menos que la neurona, ¿ya? Tiene unos libros preciosos de dibujos de las neuronas, de las distintas capas, de las neuronas piramidales, hizo descripción de mucho tejido neuronal. Y, obviamente, su gran aporte, y de hecho el motivo por el cual ganó el Nobel, es que la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. Entonces, vamos a hacer una actividad aquí para parar un poco, y aquí le voy a pedir un poco de ayuda a Cristel. Vamos a trabajar sobre los tres conceptos del localizacionismo, conexionismo y funcionalismo. Entonces, hay que mencionar dos expositores de cada corriente y los principales aportes. Entonces, voy a dejar de compartir un segundo. ¿Me pueden responder? No sé si prefieren por audio o por chat, estoy atenta a ambos. Podemos desarrollar esta actividad, les dejo a ustedes que elijan, porque igual me imagino que esto puede ser un poco agotador, de que yo siga hablando todo el rato. ¿Qué prefieren? ¿Que lo desarrollamos inmediatamente esto? ¿O lo dejamos como actividad para después y tomamos unos 15 minutos de descanso? Localiza galletas Jackson. No sé qué significa eso. Descanso, ya. Sí, estoy de acuerdo. Ya, entonces. Sí, ya estamos de acuerdo. ¿Qué hora es? Son las 9:50. ¿Les parece que nos juntemos acá a las 10:05? 15 minutos, ¿está bien o no? Ya, nos vemos en 15. Chao. Seguimos grabando, lo había cortado para que no esté esa pausa. Y voy a compartir mi pantalla. Ya. Perfecto. Quedamos con Cristel en que esta actividad va a quedar pendiente. Después, de hecho, si se quieren quedar conectados un rato más, porque vamos a terminar pronto la clase. Si se quieren quedar conectados un rato más para hacer preguntas de esto, lo que sea, se puede, pero la vamos a dejar pendiente, ¿ya? Para que después puedan reflexionar en torno a esto. Y es un poco la misma información que yo les acabo de dar, ¿ya? Pero me interesa que lo puedan decir con sus propias palabras. Aparte, con Cristel conversamos que les vamos a pedir un glosario. Todas las palabras que se vayan reuniendo en el glosario las va a ir recopilando Cristel y cada uno tiene que ir haciendo su glosario. Esto lo van a revisar constantemente con Cristel, ¿ya? Bien. Tenemos que admitir gente de nuevo, parece. Bien. Habíamos quedado en que Santiago Ramón y Cajal nos dice que existen las neuronas, ¿ya? Esta es la célula unitaria, es la célula que nos permite hacer las funciones del cerebro, ¿cierto? Por otra parte, veníamos con los modelos de Lichtenstein, por una parte, con la casa, la gente descubriendo distintas alteraciones
cognitivas y las trataba de asociar al cerebro, Jackson tratando de llevar todo al funcionalismo, y de ahí pasan muchos años, piensen que ahí estamos, con Cajal estamos recién en el 1900, y Geschwin, en los años 70, toma el modelo de Lichtenstein y lo complejiza un poco más, ¿ya? Y aquí pasamos de la corriente conexionista a la neoconexionista, que es la que hoy día todavía usamos para hacer las afasias, o sea, para diagnosticar las afasias, ¿ya? Toma el mismo modelo, y uno de los grandes aportes que hace es que pone este modelo, esta casita, la pone en el cerebro, ¿ya? Tenemos el área de las representaciones auditivas, el centro conceptual estaría asociado al supramarginal y al angular, que están en esta zona de acá, y luego la representación motora está evidentemente en Broca, ¿ya? También se añade lo que alguien ya había predicho, que es el fascículo arqueado, que es lo que conecta aquí. Hoy día sabemos que los modelos de lenguaje funcionan un poco de otra manera, más compleja, ¿ya? Pero hasta aquí Geschwin incorpora todo este modelo cognitivo en el cerebro, ¿ya? Y aquí comienza el neoconexionismo. Un poquito antes, Donald Hebb, súper conocido neurocientista también, esto es la primera mitad del siglo XX, él observa que todo, las percepciones, las emociones, los pensamientos, la memoria, es decir, no solamente el lenguaje, hay muchas otras funciones cognitivas y todas se asocian a la actividad cerebral. Sherrington también hace sus grandes aportes diciendo que sí, tal como lo predijo Santiago Ramón y Cajal, que sacó una foto de las neuronas, principalmente, o sea, foto con su microscopio y las dibujó, una foto para esa época. Lo que aporta Sherrington es la actividad, es decir, estas neuronas que existen se conectan a través de impulsos nerviosos, y esos impulsos nerviosos se llaman sinapsis, o sea, la conexión que generan, porque hasta ese momento todavía no sabían cómo funcionaban los neurotransmisores y qué sé yo, simplemente se daban cuenta que había actividad eléctrica, y esa conexión que se generaba entre las neuronas la llamó sinapsis. Entonces, pasamos ya también de una época en la cual teníamos solamente estudios de caso, con lesiones, a buscar muestras más representativas, test estandarizados, grupos control. Eso es un poco lo que empieza a cambiar en la neuropsicología, ¿ya? Benton fue el primero que da una definición de neuropsicología. De todos estos descubrimientos, hasta ahora, el primero que define la neuropsicología es Benton. Entonces plantea que esto tiene que ver con una ciencia que está interesada en la asociación entre las funciones cerebrales y la cognición, o conducta humana, como se le llama, dependiendo un poco el área de estudio, ¿ya? Por otra parte, un par de años después, Luria también hace su propia definición de neuropsicología, y plantea prácticamente lo mismo, pero hay ciertas diferencias, porque no habla de las funciones cerebrales, sino que habla de los sistemas cerebrales, ¿ya? Ya vamos a ver que Luria plantea que existen bloques. Entonces, en su planteamiento, él dice que existen sistemas cerebrales, y en vez de estar preocupado de la conducta, está preocupado de la actividad mental. Puede sonar que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de la conducta, obviamente lo vamos a asociar a un área de estudio de la neuropsicología mucho más asociado a los sistemas más básicos, por ejemplo, a la percepción, a lo sensorial, ¿ya? En el fondo, ¿cuál es la conducta de respuesta del ojo, ¿ya? Y eso asociado a un área cerebral. Luria, por otra parte, estaba preocupado de sistemas más complejos, de la cognición como el pensamiento o así, ¿ya? Es decir, de la actividad mental. Entonces aquí se empiezan a generar escuelas, ¿ya? Por una parte tenemos la escuela americana y la escuela de Luria por otra,
¿ya? En la escuela de Luria se van a hacer análisis siempre descriptivos de casos particulares, sin una metodología tan clara, son observaciones. Es un método súper subjetivo, ¿ya? Toda esta actividad mental asociada a sistemas, la metodología aquí no fue el fuerte de Luria. Por otra parte, la escuela americana lo que hace es empieza a hacer los análisis, perdón, de no solamente casos particulares, sino que empieza a analizar grupos de estudio, es decir, este grupo de sujetos que tienen las mismas características, se comportan así, versus este otro grupo control, empiezan a utilizar mediciones más objetivas. Ya teníamos ciertas herramientas, incluso de la neurofisiología. Se pueden tomar medidas de la actividad cerebral, y así. Entonces, en el fondo, se separan estas dos escuelas, donde la americana se enfoca mucho más en la psicometría, en las evaluaciones objetivas, en las características de las poblaciones, mientras que la luriana es mucho más de descripción y observación subjetiva de sujetos particulares, ¿ya? Y aquí están un poco las escuelas. Por una parte está la escuela rusa, que es la de Luria, está por aquí. La escuela alemana es la que genera el conexionismo, ¿ya? Y cuando llega a Estados Unidos, se transforma en el neoconexionismo, con Profe, Geschwin disculpe, y su pero modelo. ¿puede ir un poquitito más lento? Sí. Porque como que nos perdimos un poquito. Sí, lo que pasa es que como no tengo ningún tipo de feedback de sus caras y eso, me cuesta un montón, como que me cuesta... A ver, había actividad en el chat también. ¿Qué pasó aquí? No lo veo. Ya, bueno, no importa. Bueno, las escuelas. Tenemos por una parte la escuela rusa, que en el fondo es esta escuela luriana, que está asociada a experimentos de descripción de sujetos particulares, de experimentos subjetivos, de hecho. Simplemente estaban enfocados en observar. Por otra parte está la escuela alemana, la del conexionismo, la que vimos al principio, la que generó los modelos, el modelo de Wernicke, de Lichtenstein, y ellos, desde el conexionismo, exportan a Estados Unidos, con Geschwin, el neoconexionismo. Y ahí aparece la escuela de Boston. ¿Ya? La escuela de Boston hasta hoy día es el lugar donde se definen las afasias. Por supuesto, en esta escuela también está Benton, Damasio y un montón de otros seres humanos muy famosos. Ya les comentaba que la escuela americana está interesada en la validación de las pruebas, también está muy interesada, por ejemplo, Damasio, que es uno de sus expositores de los más importantes. Damasio está muy interesado en qué son las funciones ejecutivas, cómo se planifica la conducta, cómo se hacen las metas, cómo se regula la conducta, y cómo todo eso se representa en el cerebro. Y es uno de los máximos expositores de cómo las funciones ejecutivas se asocian a este lóbulo frontal. Bueno, en resumen, para que me entiendan un poco la idea de lo que quiero que saquen de esta parte de la presentación, es que la escuela americana es la escuela que está interesada en las funciones cognitivas a través de la psicometría, a través de las pruebas objetivas, a través de el análisis de grupos de personas, no estudios de caso en particular, sino que grupos de personas con ciertas características comparadas con grupos controles. Y todo esto asociando las funciones cognitivas a las funciones del cerebro. Por una parte tenemos esta escuela americana, ¿cierto? También tenemos la de Luria. También existe otra, que es la cognitiva, ¿ya? Esta comienza en Italia, en Inglaterra, y luego también se va trasladando a Estados Unidos. En el modelo cognitivo, a la gente no le interesa el cerebro, principalmente. Lo único que le importa es la función cognitiva. Para que me entiendan esto, ¿estoy con cámara?
Sí. Ya, gracias. Entonces les voy a hacer un pequeño dibujo acá, no sé si lo van a ver. Para que me entiendan la diferencia. Les voy a mostrar mi pequeño cuadernito. Desde el estudio de la cognición, tenemos que reconocer que existen distintos niveles, ¿ya? Por una parte, tenemos el análisis molecular, ¿ya? ¿Cómo se comportan las moléculas? ¿Ya? Luego van las células. Y esto va aumentando en complejidad, ¿ya? Luego van las células. Es decir, ¿qué pasa con esta neurona? ¿Cómo se comportan los canales de sodio cuando se genera una activación, bla, bla, bla? ¿Ok? Luego van los sistemas neuronales. Entonces, aquí, la red neuronal, esta red que se genera, o esta fibra que conecta a través de la cápsula extrema, que conecta todo el lóbulo temporal y parietal con frontal, ya, los sistemas, ¿vale? Y luego, alejado un poco de esto, tenemos la cognición, que en el fondo la podemos asociar o no a las funciones cerebrales. Entonces, en todos los otros, como que tratan de unir entre la cognición y el cerebro. En el modelo cognitivo, no les interesa, principalmente. Plantean que lo importante es la función cognitiva y no la estructura que lo soporta, ¿ya? Entonces aquí se empiezan a generar distintos modelos. Chalice, por ejemplo, hace un modelo de control atencional. Y como lo pueden ver, no necesito que se lo aprendan ni nada, pero solamente quiero que vean las diferencias. Porque, por ejemplo, acá entra la información. ¿A dónde estructuralmente? A nadie le importa. Pero entra un sistema de análisis que puede recibir todos los inputs sensoriales. Luego, eso genera ciertos esquemas. Y esos esquemas generan una activación de un sistema atencional, ¿ya? Pero todo esto es un mapa conceptual. Nunca nadie ha estado interesado en que eso, o sea, desde esta perspectiva, por supuesto, nunca nadie quiso que esto estuviera representado en el cerebro, ¿ya? Acá también llega Fodor, que es muy importante, con el concepto de la modularidad de la mente, ¿ya? Plantea que la mente funciona en módulos, y estos módulos son especializados y aparte son independientes entre ellos. Además, plantea que son innatos, es decir, todos venimos con esto desde que nacemos, y se activan en forma automática, ¿ya? Entonces tenemos esta mente que funciona por módulos. Ejemplo de esto es el modelo que genera Ellis y Young del procesamiento del lenguaje, en el cual genera módulos de procesamiento que tienen distintas vías, puede venir de la palabra auditiva o de la palabra escrita, y salir auditivamente, o sea, por habla o por escritura. Hay distintos caminos, se pueden hacer unos atajos, qué sé yo, pero todo esto, en este momento de la historia, desde la perspectiva cognitiva, no les interesa dónde está en el cerebro, simplemente quieren saber dónde están cada uno de los procesos del lenguaje. Entonces aquí les interesa mucho, por ejemplo, dividir entre fonología, morfología, léxico, semántica, sintaxis, todo esto. Pero ¿dónde se representa? No les importa. Identificamos que existe una modularidad, dentro de lo que postula Fodor, en este modelo cognitivo, existe una modularidad cognitiva, es decir, de la fonología, la semántica, la sintaxis y así, es decir, cada uno de los pequeños módulos del procesamiento, por ejemplo, del lenguaje, también puede ser atencional, que al principio existe un sistema perceptivo, luego se generan esquemas, de estos esquemas se activa la atención, que en este caso sería esta famosa, este sistema atencional que es más consciente, ¿cierto? En el fondo es un ejemplo nomás, que dentro de cada sistema hay muchos módulos, y eso sería la modularidad cognitiva. Luego la funcional es cómo estos sistemas interactúan, cómo interactúa el sistema del lenguaje con la memoria,
y cómo actúa la atención con las funciones ejecutivas y con el lenguaje, ¿ya? Tiene que ver con los sistemas funcionales, que son más grandes que los pequeños módulos cognitivos de cada uno de estos dominios. Y luego, por supuesto, vienen los anatómicos, ¿ya? Y aquí es donde empieza a mezclarse un poco la ciencia del cerebro con la cognitiva, que es como, ok, ¿y esto dónde se encuentra en el cerebro? Esos son los tres tipos de modularidad que podemos ver desde el modelo cognitivo. El anatómico, por supuesto, es uno que llega en forma mucho más tardía, ¿ya? Lo último que les quiero comentar, les había hablado de la escuela luriana. Bueno, yo les dije que estaba interesado en los sistemas. Él plantea que existen 3 bloques, ¿ya? Y son bloques con distinto nivel de complejidad. Como pueden ver en este dibujo, que es el clásico de Luria, podemos ver que existe, por una parte, el bloque 1, que son los estados de activación y de sueño, que los podemos encontrar acá abajo, ¿ya? Bloque 1, ¿sí? Luego, el 2 es perceptivo. Vamos a recibir, procesar y almacenar información. Entonces está en toda esta zona, ya sea temporal, con la percepción auditiva, la percepción visual, y toda esta zona de asociación del cerebro. Si se fijan, también estaba relativamente interesado en ver qué es lo que pasaba en el cerebro, pero no estaba interesado así como Broca en el pie de la tercera circunvolución frontal, sino que estaba interesado en los sistemas, ¿ya? Y luego, por supuesto, plantea el tercero, que es el más complejo de todos, que es el lóbulo frontal, en el cual se planifica, se regula, se verifica toda la conducta, ¿ya? Y esta es la última actividad. Les voy a pedir que me hablen de los modelos conexionista, luriano y cognitivo. Ya hay que explicar cada modelo. Lo último, esto sí que es lo último, lo juro. Hoy día, desde la neurociencia cognitiva, no solamente sabemos el dónde se generan las activaciones cerebrales, porque tenemos herramientas como la resonancia magnética funcional, u otras, hay un montón de hecho, sino que también sabemos el cuándo. Sabemos cuándo se activa el cerebro. Eso lo podemos saber por la electrofisiología. Además, podemos saber el cómo. Hoy día hay modelos matemáticos, hay modelos causales dinámicos que nos pueden explicar que cuando se enciende una área, esa activa otra, y esa activa otra, y así, se generan cascadas. Entonces hoy día tenemos tecnología para saber el dónde, el cuándo y el cómo. Y eso es todo lo que les quería contar hoy. Disculpen que haya sido muy, muy largo. ¿Tienen preguntas? Sí, profe, yo no entendí los bloques que hay, los que plantea la escuela luriana. No Ya. entendí eso. Los bloques funcionales de Luria están divididos en 3, y están divididos por complejidad. Entonces el primer bloque es el más sencillo, ¿ya? Es un bloque que está principalmente encargado de la alerta, ¿ya? Y está ubicado cerebralmente, se lo voy a mostrar. ¿Dónde está? Ahí. Y está ubicado en las zonas más bajas, como de tronco cerebral, ¿ya? Que es como por aquí. Entonces toda la alerta, la vigilia, está en esta zona de acá, planteada Luria. Luego existe el segundo bloque, que es donde se generan, donde estarían incluidas todas las cortezas primarias, la corteza visual primaria, la corteza auditiva primaria, toda esa información de los sentidos, incluso la olfatoria, la gustativa que andan por acá, la sensitiva, toda esa información correspondería al bloque 2, que es, tal como puse acá, recibir, procesar y almacenar información. Y el bloque 3, que es el más complejo de todos, que corresponde principalmente al lóbulo frontal, estaría encargado, que obviamente tiene mucho sentido, porque hoy día sabemos que ahí se encuentran las funciones ejecutivas. El bloque 3 estaría encargado de planificar, verificar y controlar la conducta, ¿ya?
Planear, programar, ejecutar, verificar. Entonces están divididos por sistema, y estos sistemas tienen complejidad creciente. Eso es lo que plantea Luria. Como les había comentado antes, de cómo las funciones mentales están representadas en sistemas funcionales del cerebro. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, Dime. cuando había una parte de modularidad de conectivo, función y anatómico, ¿eso con qué tenía que ver? ¿Con el modelo cognitivo? El modelo cognitivo es la modularidad de Fodor, que luego va creciendo y va aumentando, o sea, la plantea en un inicio Fodor, y luego va mutando por otros autores. Entonces, la modularidad luego se distingue en 3 tipos de modularidades, que son esta, la cognitiva, que tiene que ver con los pequeños niveles dentro de cada dominio, por ejemplo, dentro del lenguaje, la fonología, la morfología, el léxico, son los módulos que están dentro de cada dominio. Luego la funcional, que tiene que ver con los sistemas, con los dominios, cómo interactúan entre ellos, cómo interactúa la memoria con el lenguaje. Y por último la anatómica, que es como esto llevado al cerebro. Ah, ya. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es que, profe, las características de los módulos de Fodor. Es lo que acabo de decir, ¿no? Son independientes. Ah, ya sé a lo que te refieres. Vamos para allá. Lo que plantea Fodor es que son módulos de partida innatos, ¿ya? Este PowerPoint, por si acaso, está en el aula virtual, o si no está, lo traté de subir, no lo logré, lo puedo intentar de nuevo. Son innatos, ¿ya? Son independientes entre ellos, es decir, los módulos tienen independencia de funcionamiento, significa que pueden activarse juntos o pueden activarse separados. Por ejemplo, el módulo de la fonología no requiere del léxico, ¿ya? ¿Pueden activarse los dos? Sí, pero ¿puede activarse solo uno? También. Hay alguien tratando de entrar. Crystal, ¿podría aceptar a esa persona? Por fin. Son módulos independientes, ¿ya? Es decir, pueden trabajar en conjunto o no. Son especializados, porque el de la fonología, por ejemplo, tiene solo fonología. El del léxico tiene solo léxico, y así. Son automáticos, es decir, yo no tengo que hacer un esfuerzo extra para activarlos, sino que se activan nomás. Cuando yo estoy haciendo este procesamiento, se genera el flujo de información y se van activando en la medida que son necesarios, ¿ya? Y yo no necesito un controlador que los active. Y aparte, son innatos, es decir, yo nazco con ellos. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, cuando usted habla de funciones ejecutivas y funciones cognitivas, ¿son lo mismo? No, de hecho, una excelente pregunta. Dentro de las funciones cognitivas, tenemos todas las funciones superiores, que son grandes dominios. Por ejemplo, por una parte tenemos la memoria, por otra parte tenemos el lenguaje, tenemos la atención, y así. Tenemos grandes dominios, ¿cierto? De hecho, también tenemos las funciones ejecutivas. Lenguaje, memoria, atención, funciones ejecutivas, visoespacialidad, todos esos dominios son funciones cognitivas. Dentro de las funciones cognitivas están las funciones ejecutivas, que las vamos a ver, creo que en 2 clases más. Vamos a ver todos los dominios, cada uno de estos los vamos a revisar en las próximas clases. Las funciones ejecutivas son súper particulares de la cognición. ¿Por qué? Porque nos permiten regular la conducta, nos permiten planificar, son como el ejecutivo del cerebro. Son las funciones más complejas, que son las que justamente se alojan en el lóbulo frontal. De adelanto nomás, porque esa información viene después.
Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, en el aula virtual vamos a abrir un foro por si existieran preguntas que quieran hacer a través de eso. Si quieren hacerle preguntas directamente a Cristel, tienen su correo, también tienen el mío. Traten de escribirnos a las dos, porque a veces como que llegan muchos correos, entonces así podemos ir respondiendo entre las dos, ¿ya? Es un poco más fácil así. Foro, correo. Aparte, Cristel les va a ir asesorando con esto de las actividades, ¿ya? Es decir, si necesitan ayuda para desarrollar la actividad 1, que fue la primera parte, o la 2, que fue la última, le pueden pedir ayuda. Ella nos va a ayudar a revisar eso la próxima clase, pero ojalá que puedan ir resolviendo dudas con ella a medida que les vayan surgiendo, por correo o por foro. Y lo otro es que vamos a hacer el glosario. Cristel les va a mandar esta información, yo creo que a través de aula virtual, para que todos vayan desarrollando los conceptos del glosario, que los vamos a ir revisando clase a clase. ¿Ya? Vamos a subir este video también al aula virtual y la presentación. Ya, bueno, si no está, sorry, pero intenté subirlo, seguramente, no sé, mi internet igual está medio raro. Así que lo voy a intentar de nuevo. Profe, con respecto a las actividades, ¿se tienen que subir al aula o qué onda? No, las vamos a revisar la próxima semana. Vamos a revisarlas así, conversando. Ah, ya, ok. Por lo menos esta, de esta clase, que igual es medio introductoria. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? Ya sé, más lento. Es que esto de estar sola, como que es complejo, ¿no? Así como me pongo a hablar como si estuviera sola nomás. El mail, sí, podemos enviar al mail el Power. Power. ¿Algo más? Ya, pues. Bueno. ¿Cristel? Fran, Dime. Fran, ¿me escuchas? Quizá en el mismo Drive podemos compartir los Power si es que tienen problemas para ingresar al aula. Ya. Vamos a darle acceso al correo del curso, porque no tenemos todos los correos. Vamos a darle acceso al correo del curso, al Drive que tenemos con Cristel con las informaciones, ¿ya? Ok. Bueno, gracias por su presencia. ¿Cuántas personas hay? 46, porque me van a preguntar después. No sé, no hay lista, pero me van a decir, hoy ¿cuántos habían? No sé, para saber. Ya, que tengan una buena finalización de semana. Que estén muy bien. Adiós. Gracias, profe. De nada.